El fútbol es un deporte de héroes, sí. Pero hay héroes que visten de una manera especial. Son aquellos que eligen vivir bajo los tres palos, en la soledad más absoluta justo en el momento cumbre del peligro. Son los guardianes de un sueño, los dueños de unas manos que, en un abrir y cerrar de ojos, pueden cambiar la historia. Hoy, nuestra memoria y nuestro corazón se detienen para rendir un merecido homenaje a 4 de esos guardianes. 4 arqueros que nacieron en esta tierra, que defendieron con honor y pasión los colores de nuestros equipos y que, con sus atajadas, sus vuelos y su coraje, se ganaron un lugar imborrable en la historia del fútbol colombiano. Ellos ya no están con nosotros en el terreno de juego. El tiempo, ese rival invicto, les ha cobrado su falta. Pero su legado, su ejemplo y la huella que dejaron en nuestra memoria, esa es imborrable. Hoy recordamos sus nombres, sus historias y sus gestas. Celebramos su vida y su contribución a este deporte que tanto amamos. Porque un buen arquero no solo detiene balones, detiene el tiempo, se vuelve eterno en la memoria de los aficionados. Acompáñenme a rendir homenaje a estos 4 grandes arqueros colombianos que han partido, pero cuya leyenda sigue más viva que nunca. Comencemos este viaje por la memoria. Iniciamos este homenaje recordando a un hombre que tuvo que cruzar el continente para encontrar no solo un club, sino una patria. Hablamos de Luis Jerónimo López, un arquero argentino de corazón, pero que se volvió colombiano por derecho y por leyenda. Nacido en Córdoba, Argentina, en 1945, Jeronimito, como le llamarían con cariño, se formó en las inferiores de River Plate, donde tuvo el privilegio de aprender de uno de los más grandes de la historia, Amadeo Carrizo. Luego de un paso por Argentinos Juniors, donde se hizo figura, y un breve periplo por Perú, su destino dio un giro inesperado. En 1974, llegó a Bogotá llamado por Santa Fe. Su fichaje no fue fácil, estuvo a punto de irse, pero un partido amistoso ante el América de Río de Janeiro lo cambió todo. Con sus atajadas, convenció a los directivos y se ganó el puesto. Al año siguiente, bajo la dirección del chileno Francisco Ormazábal, se convirtió en pieza clave para que Santa Fe alzara su 6ª estrella. Con sus manos firmes y su personalidad, se grabó a fuego en la historia cardenal, jugando 112 partidos y convirtiéndose en ídolo de una hinchada que aún hoy lo recuerda. Pero su historia con Colombia no terminó ahí. Obtuvo la nacionalidad y defendió los colores de nuestra selección nacional en las eliminatorias para el Mundial de 1978. Vistió también las camisetas de Millonarios, con quien fue campeón en 1978, Atlético Nacional, Independiente Medellín y Deportes Quindío. En total, disputó 309 partidos en la primera división colombiana. Luego de colgar los guantes, Jeronimito se quedó a vivir en Bogotá, dedicándose a lo que mejor sabía hacer, enseñar. Durante años formó a nuevos arqueros, encontrando en el fútbol femenino una pasión en sus últimos años como entrenador. Su vida fue un ejemplo de lucha. En 2008 venció un cáncer de hígado, pero en 2020, la enfermedad regresó. El 26 de noviembre de ese año, Luis Jerónimo López partió físicamente, dejando un vacío inmenso en el fútbol colombiano. Se fue un argentino que eligió nuestra tierra, un arquero de los que ya no quedan, un campeón con Santa Fe y un maestro para las nuevas generaciones. Su legado, como sus mejores atajadas, permanece imborrable en el tiempo. El fútbol colombiano tiene una deuda eterna con la raza y la resistencia, y pocos nombres representan mejor esa herencia que el de Zenén Mosquera. Un hombre que nació en Buenaventura, se crió en Quibdó y se volvió leyenda en Bogotá. Su historia con el balón comenzó en las calles del Chocó, en una época turbulenta. Cuentan que el 9 de abril de 1948, mientras él y sus amigos jugaban un partido, una turba armada con machetes irrumpió en la cancha en medio de la violencia de El Bogotazo. Zenén y sus compañeros se escondieron entre la maleza y, cuando la turba pasó, volvieron al partido. Ese día, el fútbol ganó una batalla contra el miedo. Autodidacta y disciplinado, construyó su propia portería para entrenar. Su gran oportunidad llegó en 1960, cuando fue elegido el mejor arquero de los Juegos Nacionales. Al año siguiente, el 7 de enero de 1961, llegó a Bogotá para probarse en Millonarios. Al día siguiente, con el respaldo de Julio Cosi, fue admitido. El 2 de junio de ese año debutó en Bucaramanga, y aunque el equipo perdió 1-0, él fue la figura del partido. En su primera temporada, ya era campeón. Pero 1962 fue un año mágico. No solo se consolidó como titular en Millonarios, sino que fue convocado a la Selección Colombia para el Mundial de Chile. Y en ese Mundial, ocurrió un hecho que marcó su vida, se enfrentó a la legendaria Araña Negra, el ruso Lev Yashin.
Al terminar el partido, Yacine, reconociendo su talento, le regaló sus propios guantes autografiados. Un gesto que pocos arqueros en el mundo pueden presumir. En Millonarios, fue parte de una dinastía imbatible. Conquistó los títulos de 1961, 1962, 1963, 1964 y 1972. En total, defendió el arco, embajador, en 209 partidos oficiales, consagrándose como un One Club Man, en una época donde la lealtad era un valor inquebrantable. Pero Zenén era mucho más que un futbolista. Mientras se recuperaba de una lesión, él y su esposa fundaron, Mozambique, la primera discoteca de salsa en Bogotá, un lugar que se volvió mítico y que incluso vio nacer al grupo Niche. Además, era un hombre de letras, se graduó como licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Libre y dedicó sus últimos años a formar a nuevas generaciones de arqueros, como Libardo Mesa y José Fernando Cuadrado. Zenén Mosquera falleció en Bogotá el 20 de mayo de 2018. Se fue un pionero, un hombre que atajaba con la misma pasión con la que bailaba salsa y enseñaba en las escuelas. Un arquero que recibió los guantes de un dios ruso y que, con sus manos, construyó una de las historias más ricas y humanas del fútbol colombiano. Hay arqueros que pasan por el fútbol con la elegancia de un bailarín, y Daniel Vélez fue uno de ellos. Un hombre nacido en Medellín en 1973, cuya agilidad bajo los tres palos lo convirtió en un referente del arco colombiano durante más de una década. Su historia con la pelota comenzó desde muy joven. Formó parte de esa generación dorada de la selección Colombia Sub-20 que deslumbró en el Sudamericano de 1992 y en el Mundial Juvenil de 1993. Ahí, compartiendo con futuras estrellas, empezó a forjar un camino que lo llevaría a convertirse en uno de los guardametas más respetados del país. Debutó profesionalmente en 1997, defendiendo los colores del Independiente Medellín, el equipo de su tierra. En el DIM, comenzó a mostrar sus reflejos felinos y su personalidad arrolladora, ganándose el cariño de una afición exigente. Luego vendría un periplo por diferentes regiones de Colombia, defendió con bravura los arcos del Deportivo Pereira y del Atlético Bucaramanga, donde tuvo 2 etapas y se convirtió en un símbolo para la hinchada, Leopardo. Su entrega y sus atajadas espectaculares lo hicieron querido donde quiera que iba. Buscando nuevos horizontes, cruzó fronteras y jugó en Venezuela con Portuguesa FC y Guaros FC, dejando también su sello en el fútbol de ese país. Pero su historia tenía un último y glorioso capítulo por escribir. En 2009, llegó a Independiente Santa Fe. En el equipo, Cardenal, Daniel Vélez encontró un segundo aire. Con su experiencia y su liderazgo, se convirtió en pieza fundamental para que el equipo bogotano lograra un título que se le había negado por décadas. Ese mismo año, Santa Fe se coronó campeón de la Copa Colombia. Era su primer título con el club y el broche de oro para una carrera llena de esfuerzo y dedicación. Daniel Vélez no solo fue un gran arquero, fue un personaje dentro y fuera de la cancha, un hombre de carácter fuerte pero de corazón gigante. Su partida, el 23 de junio de 2021, víctima del COVID-19, enlutó al fútbol colombiano. Tenía apenas 47 años y se fue en silencio, pero con el respeto y el cariño de todos los equipos que defendió. Hoy lo recordamos volando por el arco, con esa agilidad que lo caracterizaba. Recordamos a Daniel Vélez, el arquero paisa que supo hacer de su oficio un arte. Cerramos este recorrido por la memoria con uno de los nombres más grandes y queridos que ha dado el arco colombiano. Hablamos de Miguel Ángel Calero, el Chou, el Cóndor, un guardameta que trascendió fronteras y se volvió inmortal. Nacido en Ginebra, Valle del Cauca, en 1971, Calero fue un arquero de raza, de esos que no solo atajaban, sino que emocionaban. Su carrera comenzó en el Sporting de Barranquilla, pero fue en el Deportivo Cali donde empezó a forjar su leyenda, siendo campeón en 1996 y anotando incluso 2 goles con la camiseta, azucarera. Luego pasó a Atlético Nacional, en lo que fue la transferencia más cara del fútbol colombiano en ese momento, y con los verdolagas, ganó la Copa Merconorte en 1998 y la Liga en 1999. Pero su destino estaba escrito en México. En el año 2000, llegó al Pachuca, y ahí comenzó una historia de amor eterna. Con los Tuzos, Calero no solo fue un arquero, fue un símbolo. Usaba una gorra característica, salía a jugar como un líbero y hasta anotaba goles de cabeza en los minutos finales. Con Pachuca ganó todo, 4 títulos de Liga, 4 títulos de CONCACAF y, el más preciado, la Copa Sudamericana de 2006, el primer título internacional de un equipo mexicano en Sudamérica. En total, defendió el arco, Tuzo, en más de 400 partidos, convirtiéndose en el máximo ídolo de su historia.
Con la selección Colombia, Calero vivió momentos gloriosos y también anecdóticos. Fue parte del equipo que ganó la Copa América 2001 en casa, y es recordado mundialmente por aquel partido de la Copa América 1999, donde el argentino Martín Palermo falló 3 penales frente a él en un mismo partido. En total, vistió la camiseta de la tricolor en 55 ocasiones y disputó el Mundial de Francia 98. Su carrera tuvo un episodio de lucha fuera de la cancha. En 2007, sufrió una trombosis que lo alejó de las canchas, pero regresó para seguir demostrando su amor por el fútbol. Finalmente, se retiró en 2011, dejando un legado imborrable. Pero la vida le tenía una prueba final. El 25 de noviembre de 2012, sufrió un derrame cerebral que lo llevó a una lucha de 10 días. El 4 de diciembre, su corazón se detuvo en la Ciudad de México. Su partida conmocionó a 2 países. En Pachuca, 10.000 almas llenaron el Estadio Hidalgo para darle el último adiós, acompañando su féretro en una vuelta olímpica. Sus restos descansan entre México y Colombia, y su número 1 fue retirado como homenaje eterno. Miguel Ángel Calero fue mucho más que un arquero. Fue un showman, un líder, un vallecaucano que conquistó México y se volvió ciudadano del mundo. Hoy, cada 14 de abril, se celebra el Día Internacional del Portero en su honor. Y es que, como él, no hay muchos. El cóndor ya no vuela, pero su sombra protectora sigue cubriendo el arco de nuestra memoria. Hemos recordado hoy a 4 guardianes de leyenda. 4 historias de vida, de coraje, de atajadas imposibles y de goles que nunca olvidaremos. Luis Jerónimo López, el argentino que se volvió ídolo cardenal. Zenén Mosquera, el chocuano que recibió los guantes de una araña negra. Daniel Vélez, el paisa ágil que levantó una copa con Santa Fe. Y Miguel Ángel Calero, el cóndor que conquistó México y el mundo. Ellos ya no están, pero su legado permanece cada vez que un niño se para bajo los 3 palos y sueña con ser como ellos. Gracias por acompañarnos en este homenaje a 4 grandes arqueros colombianos que, desde el cielo, siguen cuidando un arco eterno.